Señal directa. 2 de la tarde ya con 32 minutos. En la línea telefónica, la jefa de Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferretto, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Edith. Edith, ¿nos escucha? Bueno, en un instante más restablecemos el contacto con ella. Fíjese que ahí en Amnistía Internacional dieron a conocer un informe sobre las vacunas en las Américas. Por eso el contacto con Edith Olivares Ferretto, para que nos platique precisamente de qué se trata este informe. José Ángel. ¿Me permites aprovechar para dar lectura a este comentario que recibimos por la vía de WhatsApp? A ver. Es José de Jesús quien habla acerca del tema de la problemática del agua, justamente, y nos dice: esta problemática del agua siempre ha estado relacionada a que los gobiernos no se preocupan por la ciudad y las personas han destruido los mantos freáticos o veneros de agua potable y han realizado obras innecesarias. Ahora, agrega, las autoridades ya no saben de dónde sacar el agua porque los recursos se los terminaron. El comentario de José de Jesús a través de WhatsApp, que ponemos a sus órdenes, el 33 22 42 06 90. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Mucho que hablar sobre ese tema, ¿eh? Ojalá el tiempo nos alcance porque hay algunos otros comentarios al respecto. Ojalá no tengamos ya problemas con este enlace y saludamos y le damos nuevamente la bienvenida a Edith Olivares Ferretto. Le decía usted que ella es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. ¿Cómo está, Edith? Buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, Josefina, le escucho perfectamente. Gracias por tomar la llamada y que le pudiera platicar a nuestra audiencia. Le daba a la audiencia este adelanto de que habían hecho ustedes ahí en Amnistía Internacional. Presentaron un informe, el informe se llama Las vacunas en las Américas, 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas. ¿Qué pudiera adelantarnos? ¿Cuál fue de este informe? ¿Qué pudiera usted destacar? Sí. Bueno, muchas gracias, Josefina y José Ángel, por esta entrevista. Nosotras acabamos de publicar el día de hoy este informe, y es un informe de los países de América Latina, en los que tenemos una serie de imperativos en que estamos pidiendo a los estados cómo pueden garantizar la salud a todas las personas en nuestra región. Yo quisiera destacar algunos puntos que son bastante generales y que tienen que ver con México en particular. Una cosa que nos preocupa muchísimo es que hay una opacidad casi absoluta en la región respecto a las negociaciones y los contratos que se han firmado entre farmacéuticas y los gobiernos de la región. Hasta ahora, nosotros no recibimos, y lo solicitamos a todos los gobiernos de la región, y no hemos recibido ni una sola copia de los contratos o acuerdos que los estados tienen con las empresas farmacéuticas para la vacuna contra la COVID-19. De los 17 países que contactamos, ninguno nos brindó esta información. A nosotros nos preocupa, creemos que es muy importante que las personas, y no solo las organizaciones, sino todas las personas, tengamos acceso a información sobre qué están negociando los estados con las farmacéuticas. Nos parece que es muy importante en este momento enfatizar en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. El otro punto que creo que es importante, nos ha interesado destacar, es recordar que América Latina es la región más desigual del mundo y que la distribución de las vacunas contra la COVID-19 también está viéndose afectada por esta desigualdad, ¿no? Hay países en que hemos tenido algunos avances en la aplicación de vacunas, y otros países que van sumamente lento en la aplicación de vacunas. Nos preocupan particularmente algunas poblaciones dentro de los países. Por ejemplo, la mayoría de países no incluyeron en sus planes de vacunación a poblaciones indígenas, poblaciones migrantes, poblaciones refugiadas y solicitantes de asilo, que es un tema en México, ¿no? A la población de personas privadas de la libertad. Nos parece que estos son temas sobre los que hay que poner énfasis también. Y lo otro es, nos parece importante también señalar que
los gobiernos tienen que destinar el máximo de sus recursos públicos para esta pandemia. Es decir, es importante que ahora no pongamos atención en la austeridad, no es momento de ahorrar, es momento de invertir en salud pública para que podamos tener la mayor parte de la población inmunizada contra la COVID-19. En este tema particular de la información respecto a los contratos, el transparentar los contratos con las farmacéuticas, pues el único argumento que se sigue recibiendo es que, según eso, ha sido disposición de las propias farmacéuticas el que no se den a conocer estos contratos, Edith. Efectivamente, esa es la respuesta y es una respuesta que también nos preocupa porque pues pareciera que las farmacéuticas están imponiéndose no solamente a los gobiernos y a los estados, sino que están imponiendo su interés al interés de las ciudadanías de América, de todos los países de América, de las poblaciones en América, y eso nos preocupa que tampoco los estados hayan tenido, digamos, la capacidad de imponer el interés de la ciudadanía frente al interés de las farmacéuticas. Este punto sería más económico que de salud, ¿verdad? Bueno, es un tema de rendición de cuentas, ¿no? Lo que nos preocupa es que no sabemos, voy a decirlo de alguna manera, no sabemos cuándo sabremos cuánto están invirtiendo los estados en adquirir vacunas. Repito que nuestra postura es que hay que invertir todos los recursos que sea necesario, pero sí nos parece importante también tener transparencia y rendición de cuentas. Debo señalar, creo que lo sabemos, América Latina no se ha destacado por ser una región libre de corrupción, entonces también creemos que es importante poner atención en todos estos puntos de manera que no tengamos después, digamos, que enfrentar algunas otras problemáticas que estén vinculadas con acuerdos que se han hecho a espaldas de las poblaciones. Me refería, perdón, José Ángel, me refería a que sería más económico que de salud, pero por parte de las farmacéuticas, Edith. De hecho, hay un dicho popular que dice que las farmacéuticas, bueno, también se aplica en otros grupos, pero que no son hermanitas de la caridad. Y entonces pareciera que están sometiendo a estos gobiernos, o no, es una realidad, lo están sometiendo para no dar a conocer qué dicen esos contratos, ¿no? Pues, un poco eso, sí, no esperamos que sean hermanas de la caridad. Yo creo que lo que esperamos es que respeten, digamos, el derecho que tenemos las personas a conocer. Esto es un negocio, evidentemente. Los estados están comprando un bien que están produciendo las farmacéuticas, eso no es ningún secreto, y lo que creemos que tenemos las poblaciones derecho a saber es cuánto se está invirtiendo en eso. Esta situación que ustedes detectan en América Latina difiere, es distinta a lo que se está viviendo, por ejemplo, en otras regiones del orbe. Sí, el informe es básicamente, este informe es solo de la región de las Américas, pero sí es importante saber que en otros lugares ha habido mayor presión de los estados, mayor capacidad de los estados para transparentar algunas de los contratos que han hecho, es decir, que sí es posible, digamos, tener estas condiciones cuando los estados hacen también un frente común frente a las farmacéuticas. Edith Olivares, ¿qué sí han podido, a manera de la transparencia, qué sí han podido ustedes rastrear en estos contratos que les llame la atención? Ya nos dijo al aire que les interesa saber cuánto se está invirtiendo, pero ¿qué otra cosa sí les ha llamado la atención, por ejemplo? No, es que, perdona, Josefina, no hemos tenido acceso a los contratos. Nosotros solicitamos a 17 países y ninguna, ni por oficio ni por solicitud de transparencia, hemos tenido acceso a los contratos. Hay otra información con respecto a los procesos de vacunación en que algunos países sí han transparentado información, pero de contratos no sabemos nada. Ni de letras grandes ni de letras chiquitas, nada de nada. No, nada de nada. De los 17 a los que pedimos, ni uno nos dio. Podríamos hablar inclusive también de que los gobiernos en América Latina llegaron tarde a la gestión de las vacunas, es decir, que hubo otros países que sí se pudieron adelantar para asignar convenios y por ende, por eso el rezago que estamos viendo en cuanto a la aplicación en todos estos países.
Bueno, algunos países, José Ángel, llegaron más temprano en la región, otros más tarde, ¿no? Es decir, hay algunos países que se adelantaron bastante en las negociaciones y que han mostrado probablemente no solamente capacidad de negociación, sino capacidad económica para adquirir vacunas. Sí señalar que en comparación con, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa e incluso en Estados Unidos, sí es muy claro que los países ricos, una vez más, están en un proceso de acaparar vacunas para su población, al que debo decir que también desde Amnistía Internacional abiertamente nos hemos opuesto. También hemos señalado que es un momento en que los estados están en la obligación de cooperar, ¿no? Sí vemos con preocupación que los países ricos están acaparando vacunas para sus poblaciones y hay otros países más pobres que no han podido adquirir vacuna. No es la situación de todos los países en América, en la región de América Latina. Hay países que van con rezagos muy importantes, los más pobres, por supuesto, Haití, Nicaragua, Honduras, son los países, algunos de los países que van más atrasados. Venezuela también tiene muy pocas vacunas, pero otros países sí, digamos, adquirieron rápidamente o hicieron negociaciones tempranas, como es el caso de México, de Chile y de Costa Rica en la región. ¿Qué sigue para Amnistía Internacional México ante pues este informe que dieron a conocer? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, bueno, nosotras, el informe, como ustedes comentaron, tiene 10 imperativos. Nosotras lo que hacemos después de publicar estos informes es establecer un proceso, digamos, de interlocución con los estados. Les hacemos llegar el informe, les hacemos llegar estas recomendaciones un poco en el señalamiento de que nos interesa que también los estados puedan cumplir estas recomendaciones. Entonces, sigue este proceso. Y también, bueno, desde Amnistía Internacional, pues seguiremos haciendo insistencia en la necesidad, yo diría que por lo menos de 3 cosas de manera prioritaria en la región de las Américas: que la mayor cantidad de personas posible sea vacunada, ¿no? Que no haya factores de discriminación que afectan a las personas para acceder a la vacuna, que accedamos a información, que los países que estén publicando información sobre el número de personas que se vacunan, dónde se vacunan, etcétera, lo sigan haciendo, y los que no lo hacen, lo hagan, ¿no? Y que podamos también, pues, seguiremos en la insistencia de tener información sobre el tipo de contrato. Decirte también que nosotras hemos señalado a lo largo, digamos, como movimiento internacional, la importancia de que se liberen las patentes de las vacunas de la COVID-19, de manera que cada vez veamos más rápido que más personas puedan acceder a la inmunización frente a esta enfermedad. Sería lo ideal, definitivamente. Edith Olivares, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. Con muchísimo gusto y que tengan muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Bueno, interesantes observaciones que se hacen a propósito de este tema.